el error que cometemos muy frecuentemente como veterinarios de campo o como residentes o como alumnos es abrir la boca antes de pensar. Yo lo que a mí me gustaría que la gente entienda y me gustaría erradicar un poquito de nuestra cultura es que está totalmente permitido y debiéramos decir no sé antes de inventar 1, 2 o 3 diagnósticos presuntivos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al episodio 12 del podcast de la vaca. Hoy vamos a estar con una entrevista que hicimos hace un par de meses con Santiago Diab, del Diagnóstico Veterinario a Campo, DIVEC. Y la charla surgió de preguntarnos hasta dónde podemos llegar con la necropsia, cuántas cosas se pueden saber y cuántas no con la necropsia a campo. Bueno, vamos con la entrevista. Bueno, mi nombre es Santiago Diab, soy veterinario, recibido en General Pico, La Pampa. Estuve trabajando de veterinario rural un par de años, luego hice una residencia en sanidad animal en INTA Balcarce de 1 año y medio. Luego estuve trabajando en el laboratorio Santa Rosa, que es un laboratorio privado de diagnóstico veterinario, 1 año y medio más o menos, y también siendo veterinario rural. Y después me fui a Estados Unidos a hacer una residencia en patología, en un lugar donde por suerte se hacía mucho animal de producción, que es lo que a mí me gustaba. Y bueno, fui por 2 años, me terminé quedando 11 años en total, trabajando en patología, dando servicio de diagnóstico como el principal servicio, como mi principal actividad, pero también hacíamos docencia y también hacíamos algo de investigación. Entonces, nada, en resumen, me dedico al diagnóstico de enfermedades desde hace 15 años más o menos, y bueno, dentro del diagnóstico de enfermedades hemos hecho servicio de diagnóstico, hemos dado clases, hemos hecho docencia y hemos hecho investigación diagnóstica. Y ahora, vuelto en Argentina, hago un poco de diagnóstico de necropsia y también de histopatología en el laboratorio Santa Rosa, y me dedico a la producción agropecuaria. Un poco leyendo en el blog, veía esto de, para que voy a leer el título para no pifiarle, algo que habías escrito en junio sobre qué limitaciones puede llegar a tener la necropsia, de que uno, si no lo hace bien, puede quedarse sin diagnóstico o peor aún, dar un diagnóstico errado, y eso no estaría ayudando a nuestro cliente, ¿no? Y yo un poco pienso, bueno, podemos hacer muchas cosas con la necropsia y un montón de otras que no podemos hacer. Charlar de eso, ¿no? Hasta dónde podemos llegar, hasta dónde no, y no sentirnos con la presión de dar un diagnóstico si no podemos, y a la vez presionarnos para usar todas las herramientas que tengamos para poder darlo. Sí, perfecto. Vos me parece que leíste el blog de mi primera experiencia, una de mis primeras necropsias, que fue una experiencia nefasta, porque estaba recién recibido y me llama un amigo para que lo acompañe a hacer una necropsia. Mi amigo se había recibido 1 año antes, o sea que para mí era un experto, pero en retrospectiva no era tan experto. Y fuimos al campo, era un viernes a la tarde, se nos estaba haciendo un poco de noche, la hicimos medio apurado y no teníamos ni idea de qué era, la verdad. Y teníamos esa presión, esa vergüenza de admitir que no sabíamos lo que pasaba. Y era un problema que ya se habían muerto unas cuantas vacas, o sea que no era un caso individual, que por eso era un poquito más complicado de diagnosticar, porque puede ser cualquier cosa. Nos fuimos de ahí, tiramos 3-4 diferenciales, ninguno era correcto, no resolvimos el problema y bueno, finalmente otro veterinario lo resolvió, que fue posterior, y cuando se murió otro animal, terminó siendo un caso de carbunclo y nosotros habíamos estado haciendo la necropsia con todos los riesgos que ello implica y demás, pero bueno, con mucho desconocimiento y con mucha inseguridad, esa inseguridad que te da el no saber de alguien que recién arranca, ¿no? Pero bueno, muchos años después, nunca me imaginé que iba a terminar haciendo, no sé, calculo que más de 5.000 necropsias en lo que va de mi carrera. Me doy cuenta de que se puede llegar lejos con una necropsia, pero hay que tener conocimiento. Entonces surge la idea de DIVEC, de Diagnóstico Veterinario Campo, para intentar darle al veterinario de campo el conocimiento que necesita para poder resolver los problemas. Con conocimiento se pueden resolver muchos problemas, sin conocimiento vamos a resolver pocos problemas, pero no solo eso, sino también que vamos a crear más problemas de los que resolvemos. ¿Por qué? Porque es
más preocupante o peor, no solo para el productor o para nuestro cliente, sino para nosotros mismos. Es mucho peor hacer un mal diagnóstico que no hacer diagnóstico. Porque si yo hago un mal diagnóstico, después tengo el compromiso de hacer algún tratamiento en base al diagnóstico que hice. Si el diagnóstico que hice es malo o es equivocado, voy a hacer el tratamiento equivocado. Y ya le estoy haciendo gastar cada vez más dinero al productor. Primero, en pagarme un diagnóstico mal hecho. Segundo, en un tratamiento que no sirve. Y tercero, es probable que los animales se sigan muriendo o sigan teniendo problemas de producción o problemas de salud. Te cuento una historia que me toca muy de cerca. Y es una mala historia para mí. Yo llego a Estados Unidos. Hacía 3 días que estaba en Santa Rosa. Yo ya llegué para vivir en Argentina. Hacía 3 días que estaba aquí. Me llama el vecino del campo pegado al de mi familia. Me dice: Santiago, no sé qué hacer, conseguí tu teléfono, me enteré que estabas acá. Se me han muerto 60 y pico de vacas. Vinieron vacas y terneros. Vinieron 2 veterinarios. Un veterinario diagnosticó hipomagnesemia. Tratamos contra hipomagnesemia, no salvamos ningún animal. Después se me empezaron a morir terneros y vaquilloncitas de recría. Se diagnosticó neumonía, tratamos contra neumonía, tampoco me resolvieron el problema. Los animales se me siguen muriendo. Hacía 3 meses que tenía animales que se le iban muriendo cada 2 o 3 días y no sabían qué era. Y le digo: sí, por supuesto, organicemos para ir al campo, una visita al campo. Por lo que me contás parece tóxico, le digo, porque tantos animales, muchas categorías, sin tener idea de lo que me iba a encontrar en el campo, pero solo por la historia clínica. No sé qué tóxico, no sé, capaz que estoy equivocado, pero me parece algo tóxico por todo lo que me estás contando. No, pero que nunca hubo tóxicos acá en mi campo y que es un monte de pasto natural, etcétera, etcétera. Bueno, fuimos al campo y era intoxicación con Phalaris, confirmada por laboratorio, confirmamos la presencia de la planta, había muchísima de esa planta. Se hizo ese diagnóstico. Yo hablo con mi hermano, que era la persona a cargo del establecimiento familiar. Le digo: si nuestro vecino pegado tiene en su monte Phalaris y se le están muriendo los animales, nosotros lo tenemos seguro. Dicho y hecho, voy al campo, hablo con la gente del campo. Se habían muerto 3 animales que pensaron que era hipomagnesemia. Adelantamos la película 3 meses. A nosotros se nos murieron 60 y pico de vacas también por sacar los animales, por identificar el problema tarde, por sacar los animales tarde del monte. Phalaris es una intoxicación que puede ser aguda, subaguda o crónica. Bueno, el resultado es que entre el vecino y nosotros perdimos como 140 animales, que es un montón de dinero, por no hacer la detección temprana y el diagnóstico correcto temprano de la enfermedad. O sea, todo ese tiempo que se gastó en no identificar el problema hizo que ambos perdiéramos un montón de dinero. Y eso pasa no solo a este extremo, pero a extremos mucho menores, pasa todo el tiempo, que nos vamos con incertidumbre de qué puede ser. Sentimos el compromiso de decir algo, de tener que dar una respuesta enseguida, que muchas veces no es posible, y bueno, metemos la pata. Entonces lo que a mí me gustaría que la gente entienda y me gustaría erradicar un poquito de nuestra cultura es que está totalmente permitido y debiéramos decir no sé antes de inventar 1, 2 o 3 diagnósticos presuntivos. Acá desde el desconocimiento total, ¿hay muchas patologías que cursen sin lesiones macroscópicas? No en cantidad, en proporción, quiero decir. ¿Vos crees que la mayoría de las lesiones la mayoría de las patologías tienen una lesión que podemos encontrar así a la necropsia? ¿O? Más o menos, todo es relativo. Yo te voy a decir ahora, con la experiencia que tengo hoy en día, y la cantidad de necropsias que hago, que no son tantas como eran antes, pero bueno, las necropsias de nuestro establecimiento, hacemos mucha necropsia porque nos gusta y porque estamos ahí. Resolvemos más o menos el 60% de los problemas solo con la necropsia y la historia clínica, otro 20-25%, y ya estamos en 85%, lo resolvemos con pocas, no muchas muestras al laboratorio. Por ejemplo, si quiero confirmar hipomagnesemia, que no me produce lesiones, no produce lesiones específicas, mando un ojo al laboratorio y chequeo el nivel de magnesio.
Y nos quedan un 10-15% de casos que no sabemos qué puede llegar a ser, pero por lo general esos son los casos individuales, que a nivel de rodeo no me interesa tanto llegar al diagnóstico definitivo. Así que no te respondí la pregunta, pero te dije más o menos que esto lo charlé también con Germán Cantón hace un tiempo, ellos que tienen mucha experiencia resuelven, y lo hacía Ernesto Driosola en INTA Balcarce. Ernesto tenía mucha experiencia y resolvía la mayoría de los problemas en el campo. Y daba las recomendaciones en el campo y se volvía y después tenía los resultados del laboratorio, pero la experiencia de Ernesto le permitía solucionar problemas a campo. En el campo y rápido. No es un objetivo que se puede plantear un veterinario recién recibido, pero puede trabajar para en unos pocos años tener mucho más experiencia que la que tenía cuando recién se recibía. Por ejemplo, la neumonía es uno de los problemas más comunes que vas a ver en cualquier establecimiento, sea feedlot, sea cría, sea tambo, lo que sea. Y la neumonía sí te va a producir lesiones. Entonces, la mayoría de las veces vas a tener problemas digestivos o respiratorios, y en el caso de los respiratorios vas a tener lesiones, no te va a permitir saber qué agente específicamente es, porque es multifactorial, pero además también es multiagente a veces, o muchas veces. Y en el caso de las diarreas, que ayer tocamos el tema un poquito en DIVEC, no tenemos lesiones específicas, macroscópicas, sí tenemos lesiones muy características microscópicamente, y tenemos que sí o sí hacer test complementarios de laboratorio para saber de qué agente etiológico se trata. Pero sí hay muchas patologías que producen lesiones muy características, y hay muchas otras, por ejemplo, en casos de muerte súbita. Tengo una charla de muerte súbita en la cual tenemos unas 20-25 causas posibles, de las cuales la mitad cursan con lesiones y la otra mitad cursan sin lesiones. Cuando la muerte súbita o muy aguda, por ahí no hay tiempo para que el tejido, para que el animal genere la lesión que yo pueda observar con mi ojo, digamos. Entonces esa lesión se tiene que ver con el microscopio o se encuentra el problema con otros test de laboratorio. Pero yo creo que se cumple bastante bien la ley del 80-20, no sé si la habrás escuchado, que el 80% de las veces, de los casos que vamos a tener como veterinarios, va a ser el 20% de las enfermedades más comunes. Y es súper posible aprender a identificar las alteraciones que producen esas enfermedades en los tejidos de los animales, sobre todo si me dedico a una especie o a dos especies. Y si no identifico esas lesiones, saber cuáles son las enfermedades que no me producen las lesiones y saber qué muestras tengo que tomar para confirmar o descartarlas. Parece complejo, pero si uno aprende el método y se aprende las 10-15 lesiones más típicas que va a haber en el 80% de los casos, vamos a poder resolver un montón de los problemas a campo, que es lo que hacía nada más y nada menos que Ernesto Driosola, o anteriormente Casaro, antes de Ernesto, o Carlos Campero. Nombro toda la gente del INTA Balcarce porque fueron mis mentores iniciales, digamos. Pero es un gran ejemplo de hasta dónde podemos llegar con la necropsia a campo. Y no es tan complicado. Hay un método de necropsia, hay un método de diagnóstico en realidad, y usando ese método de diagnóstico podemos ir generando la experiencia que nosotros necesitamos. Nadie se vuelve un crack de la necropsia de un día para el otro. Necesitamos generar esa experiencia. ¿Y cómo la generamos? Bueno, primero aprendemos el método de diagnóstico y luego intentamos educarnos. Hacemos el curso de necropsia, vamos a hacer necropsias con alguien que sepa más que nosotros, hacemos una residencia. Hoy por hoy con la tecnología hay muchos lugares donde uno se puede educar para aprender sobre diagnóstico. Y lo que nosotros intentamos hacer a través de diagnóstico veterinario a campo es, en un solo sitio, hablar siempre de diagnóstico y de cómo diagnosticar a campo. Porque una cosa es un diagnóstico a campo con las limitaciones que tiene de infraestructura, de por ahí algún laboratorio de diagnóstico de apoyo que no está cercano, o es difícil mandar la muestra, o no hace tal o cual test. Y otra es un laboratorio que se dedica a eso, como por ejemplo el Servicio de Diagnóstico Veterinario del INTA Balcarce, que tienen
bastante más herramientas que un veterinario de campo. Te interrumpo acá. Vos hablás un poco de lo que es hacer diagnóstico a campo versus la necropsia. O sea, por ahí la necropsia es un componente del diagnóstico. ¿Qué sería? O sea, ¿qué más? La necropsia es una parte central del método de diagnóstico veterinario a campo que proponemos nosotros y que se usa en muchos lugares del mundo y en los mejores centros, pero el método se compone de 3 partes. Y estas 3 partes apuntan a recolectar la mayor cantidad de información que podamos. Fíjate que no te digo que estas 3 partes apuntan a llegar a un diagnóstico. Yo quiero recolectar información lo más que pueda y después, con tranquilidad, evaluar toda esta información y intentar llegar a un diagnóstico. O sea, esos 3 pilares son la historia clínica, la necropsia, que es central, y después los test de laboratorios complementarios. La historia clínica me aporta un montón de datos, no solo de signología clínica, sino también de manejo y de ambiente, para que yo empiece a formular en mi cabeza un número de posibilidades. Bueno, pueden ser estas 3, 4, 5 cosas. No es lo mismo que estén a campo, no es lo mismo que sea un feedlot, no es lo mismo que sea un campo de cría, a pasto natural, que sea un tambo, etcétera, etcétera. No es lo mismo que sea un ternero, que sea una vaca, que sea un toro, que sea un novillito, una vaquillona. Entonces, yo junto información con la historia clínica. A veces es obvio dónde puede estar el problema. Por ejemplo, signos neurológicos. Bueno, es posible que el problema esté en el sistema nervioso central. O si el animal tiene diarrea, es muy posible que el problema esté en el tracto alimentario. Si el animal tiene problemas respiratorios, bueno, nos vamos a enfocar en los pulmones. Pero a veces no sabemos, incluso con una historia clínica muy detallada, no sabemos dónde puede estar el problema. El segundo paso es la necropsia. Y en ese animal que está muerto, o en los animales que estén muertos, está toda la información que nosotros necesitamos para hacer diagnóstico. En otras palabras, podamos o no encontrarla, la información está ahí. ¿Por qué? Porque cuando hay una enfermedad, esa enfermedad se manifiesta en el animal por alteraciones en los tejidos, en los fluidos, y está ahí. La alteración está ahí expresada en los tejidos o en los fluidos. Entonces yo tengo que intentar encontrarla con mis ojos durante la necropsia, ver las lesiones que hay e interpretarlas correctamente. Y si no puedo, que muchas veces pasa, sobre todo la gente que está recién arrancando, si no puedo, debo recolectar las muestras adecuadas para que me ayude el laboratorio o para que me ayude algún colega. O sacar fotos cuando no sé interpretar algo, y hoy por hoy se encuentra gente con estos grupos de WhatsApp que te puede ayudar casi al instante. Si no en vivo, cuando terminas de hacer la necropsia, puedes tener segundas opiniones de qué pueden ser las cosas. Entonces, la necropsia es central porque une lo que es la historia clínica con los test complementarios y es la última oportunidad que uno como veterinario va a tener para recolectar información. Porque después el animal se descompone, se lo comen los animales, etcétera, etcétera. Entonces, no le puedo errar cuando estoy ahí. Una vez que estoy haciendo la necropsia, debería tener mi método bien claro, recolectar la mayor cantidad posible de información, como te decía antes, y sentirme totalmente tranquilo si en ese momento no sé qué puede ser, que es el momento más incómodo, cuando uno está terminando y tiene gente del campo ayudándolo, sea un encargado, sea un empleado, sea el mismo dueño. Ellos quieren la respuesta enseguida, pero lamentablemente la respuesta muchas veces no se la podemos dar ahí. Podemos decirle, mire, puede ser esto y esto y esto, o le podemos decir, sinceramente, no tengo idea de qué puede ser, déjenme consultar. La idea es resolver el problema, y para resolver el problema tengo que llegar a un diagnóstico correcto. Si mi objetivo es decirles algo, voy a meter la pata continuamente. Entonces, uno tiene que ser súper consciente de las limitaciones. No, por esto no va. Que tengamos limitaciones no quiere decir que no vayamos a hacer necropsias. Todas las tenemos, sobre todo cuando estamos arrancando. Si no, hay que aprenderse bien el método, recolectar la mayor cantidad posible y después buscar gente que nos ayude. Está lleno de gente dispuesta a ayudar hoy por hoy. Podemos resolver un montón de cosas. Tenemos que prepararnos. Y hoy por hoy, como decías vos, con esto de las herramientas digitales, la experiencia que capaz que te tomaría un montón de años en hacer, se puede ir acumulando también por esta vía, ¿no? Exacto. Hoy es incalculable. O sea, yo me fui a Estados Unidos, sacábamos fotos con rollo todavía.
no tenía un celular de esos que no tenían cámara, y hoy por hoy todo el mundo saca fotos. Hoy por hoy el material que hace falta para aprender está circulando continuamente. Lo que pasa es que uno entra y sale de un sitio al otro y no lo tiene todo junto, cómodo, filtrado para aprender. Y eso es lo que apunta a hacer DIVEC o Diagnóstico Veterinario de Campo. Ponerles todo organizadita, la información para que vayan a un sitio y tengan todo lo que necesitan ahí. Y no tengan que ir a DIVEC, a Campo Argentino Veterinario, a este, al otro, para aprender cosas que están totalmente desorganizadas, porque no tenemos el tiempo para eso. Entonces, lo que apunta a hacer DIVEC es aprovechar toda esta tecnología y todo el material que tenemos, que es un material que de otra forma va a morir en nuestros discos rígidos. Queremos usarlo para que la gente aprenda. Imagínate que yo debo tener 200, 300.000 fotos. ¿Por qué? Porque tengo la colección digital de mis fuentes de trabajo. Me dediqué a diagnóstico 15 años o 16. Tengo toda esa base de datos digital y es una base de datos que no se puede morir en mi disco rígido y tiene que ser aprovechada de alguna manera. De esas 250.000 fotos, hay de todas las especies que se te puedan ocurrir. Habrá, no sé, 5.000 fotos de bovinos, 10.000 fotos de bovinos que sean usables. Y ahí tienes todas las patologías que vas a ver en toda tu carrera probablemente. Eso antes no existía. Tenías que hacerte una residencia, en un año y medio por ahí hacías 100 necropsias y veías algunas enfermedades y después se imprimía la foto y quedaba en la institución la foto. Ahora tenemos todo eso disponible, lo que pasa es que nadie lo había organizado y nadie estaba ofreciéndolo de la manera que intentamos ofrecerlo nosotros para que la gente, el veterinario de campo, te digo que nuestro objetivo es el veterinario de campo porque estamos muy ligados y compenetrados con el campo y la producción y porque creemos que es donde podemos generar el mayor impacto, entrenando al veterinario de campo a hacer mayor diagnóstico o mejor diagnóstico, que se sientan más cómodos haciendo diagnóstico. La información que hay es increíble. Y te cuento una anécdota. Yo para recibirme de patólogo, para rendir el examen de patología que te acredita como patólogo en Estados Unidos, tuve que estudiar todas las especies de animales, la que se te ocurra, hasta peces. Y parte del examen es patología macroscópica. Y yo no había visto nunca un pez, o no había visto nunca una tortuga, o no había visto nunca un colibrí. Y bueno, y esto tuve que estudiar a través de fotos y aprender de todas las especies a través de fotos. Y las aprendés. Después ves la misma foto o la misma lesión 10 veces del colibrí y te acordás cuál era la enfermedad del colibrí, por más que nunca hayas abierto un colibrí. Entonces, lo que yo quiero transmitir es que las 15, 20 lesiones que tenemos que identificar en bovinos para resolver la mayoría de los problemas, las podemos identificar hoy por hoy súper fácil. O sea, súper fácil no, uno tiene que dedicarle el tiempo, tiene que sentarse a leer y a mirar, no queda otra, no hay atajos. Pero bueno, antes no existía la posibilidad. Hoy, para el que quiere, existe la posibilidad y nosotros estamos intentando organizar todo ese material para que el veterinario de campo tenga tipo un atlas fotográfico en Instagram que lo puede ver en el teléfono cuando él quiera y diga, uy, qué parecido a esto es lo que yo vi, a ver de qué se trata, a ver cómo llego al diagnóstico. Y bueno, lo que falta un poquito por ahí es tiempo nos falta tiempo para crecer y para desarrollar ese atlas a un nivel que hoy aún no estamos porque tenemos poquitos posts, pero ya vamos a llegar. ¿Y habías, más allá de la intención, digamos, de hacerlo, habías visto alguna experiencia similar en otro lado, algo de dónde salió la inspiración para hacerlo, más allá de, o sea, yo entiendo la visión tuya para que se te ocurra compartir la información, por ahí hubo algo, o sea, la idea así. Mira, esto surgió, yo cuando era residente en Estados Unidos, como te decía, para entrenarnos para el examen, había que conseguir un montón de fotos de todas las especies, porque el lugar donde yo me estaba entrenando hacía más que nada animales de producción. No veíamos perro y gato, no veíamos muchas aves, no veíamos muchos animales silvestres y demás. Entonces, con 2 o 3 amigos que hacían residencias en otros lugares o que trabajaban en otros lugares y veían diferentes especies, dijimos, vamos a empezar a compartir fotos. Arrancamos 5. Armamos un sitio en el Yahoo que nos permitía cargar PowerPoints y empezamos a compartir.
el grupo despegó, se empezaron a unir cada vez más personas. El único requisito para formar ese grupo era contribuir con fotos, 10 fotos al año. Terminamos siendo una cantidad de personas, no solo residentes, sino profesores y demás que se unieron, porque eran una grandísima forma de hacerte de fotos de primera calidad, porque la gente no mandaba cualquier cosa, mandaba las mejores fotos. Con buenos comentarios de lugares que son referentes, en el cual vos sabés que la foto y la lesión que se ve tiene un diagnóstico definitivo, porque te lo explican y demás. Ya con eso se armó una base de datos grandísima de todo el mundo. Ese grupo acaba de morir 10 años después, más o menos, porque Yahoo cerró el sitio, no tiene más estos grupos online, bajaron todo, borraron todo, y la verdad que nadie tuvo otra idea de continuarlo en otro sitio o lo que sea. O sea que ese grupo acaba de morir, pero generó una base de datos de imágenes impresionante, y la gente se reentusiasmó. Entonces siempre a mí me quedó la idea picando en la cabeza, bueno, yo tengo todo este material, y a mí me gustan las vacas, y a mí me gusta el campo, y también me gustan los otros animales de producción, y quiero compartirlo. Y hoy por hoy puedo hacerlo a bajo costo, o a ningún costo, más allá del tiempo que me insume preparar todo esto. Entonces, lo estoy haciendo, y la gente creo que está consumiendo esa información y se está enganchando, y la idea es seguir cada vez más, y bueno, y poner a disposición toda esta información que uno ha recolectado a través de los años. Las imágenes, tenemos de todo, pero intentamos seleccionar las mejores imágenes para que la gente se quede con una buena imagen fotográfica de lo que es la lesión, y no un problema de la foto o un hallazgo post-mortem, digo. Sí, de acuerdo. Así que ahí arrancó la inspiración hace mucho tiempo, y bueno, me gusta enseñar, fui profesor, entonces esto es un poco conectar una visión mía con algo que me divierte mucho hacer, y que a su vez tenga el propósito de que le sirva a los demás, y que le sirva al productor agropecuario y al veterinario de campo, y yo me divierto y aporto algo de lo mío. Anécdotas de necropsia tengo muchas. La mayoría de las que recuerdo son historias de fracaso, son las que te quedan en la cabeza, y cada fracaso o cada error no es un error en sí, sino es una oportunidad de aprendizaje, porque uno tiende a no olvidarse de las macanas que se manda, y bueno, aprende mucho de esos errores. Pero sí, como residente en Estados Unidos, me mandé muchas macanas. Lo bueno de mandarte macanas en Estados Unidos es que esas macanas son descubiertas previo a que salga el reporte al cliente, porque siempre tenés un supervisor que te está volviendo loco, que quiere que te equivoques, que te estimula que te equivoques, y que te hacen trampas para que te equivoques, porque ellos saben de que equivocándose uno aprende, y aprende mucho. Y además te van enseñando un poquito de humildad. Te demuestran que vos, siendo nuevo, realmente no sabés nada, y que tenés mucho para aprender, y la forma, no hay atajos para aprender, sino que la forma es pelándote las pestañas, trabajando y estudiando, y escuchando lo que dice la gente que tiene más experiencia que uno. Pero en particular, te voy a contar dos, una de éxito y una de fracaso. Llegaron unos fetos, en este momento no recuerdo si era de cabra o de oveja, con placentas, e hice el diagnóstico de una placentitis posiblemente bacteriana, y mandé el reporte, y creo que mi supervisor, no sé cómo, pero se le pasó a mi supervisor y no captó el error, y ese reporte llegó al cliente. El cliente era un cliente veterinario muy despierto, me llamó por teléfono y me dijo: ¿chequeaste fiebre Q? Que es Coxiella burnetii, y además es una zoonosis. Sí, le digo, si hubiera sido fiebre Q, hubiera visto la lesión compatible en la placenta. Bueno, está bien, gracias, era lo único que quería saber. En mi inexperiencia, no la había visto la lesión de fiebre Q en la placenta, era verdad, pero lo que no quería decir que no estuviera. Entonces me quedó la duda, podría haber quedado ahí el caso.
Pero no, me quedó la duda y fui a consultarlo con mi supervisor. Le digo, vamos a ver los cortes de vuelta, por favor. Vimos los cortes con más detenimiento, nos tomamos nuestro tiempo y ahí estaban las lesiones de fiebre Q. A todo esto ya pasaron 2 o 3 días hasta que me di cuenta de que había cometido un error. Y el veterinario se había quedado con 2 o 3 días con que no era fiebre Q. Entonces digo, qué vergüenza tener que llamarlo a este buen hombre y decirle, señor, me equivoqué 2 veces, cuando hice el diagnóstico y cuando me llamó y le dije que no era. Y ahora la tercera vez le tengo que decir que tenía razón, que me disculpe. Y digo, ¿cómo hago? Le digo a mi jefe. O sea, ¿cómo hago para no quedar tan mal y para que el cliente nos siga mandando muestras? Claro, para que no te pierda la Bueno, confianza. y bueno, hablé con el cliente, súper respetuoso, uno de esos clientes que valen la pena, que entienden que uno es residente, que uno comete errores, que uno tiene mucho camino por recorrer. Él ya había dado sus recomendaciones como buen clínico que era, de que podía ser fiebre Q, que bueno, tomaran todos los recaudos necesarios y demás. Y ahí quedó la historia, pero la vergüenza que sentí de tener que admitir mi error luego, mi doble error luego de haberle dicho que no era una posibilidad, me hizo ser muchísimo más cauteloso a futuro. La otra experiencia que tuve fue un caso de mancha, nada más y nada menos que mancha, una de las enfermedades más comunes que vemos acá en Argentina. El animal llegó vivo al laboratorio, el veterinario que envió al laboratorio no había ido al campo, lo trajeron directamente bajo su orden desde el establecimiento, y era mancha, tenía las lesiones clásicas de mancha. Contrariamente al veterinario anterior, este veterinario era bastante arrogante, sabía que estaba hablando con un residente y me dijo, no es mancha ni loco, pasame con tu supervisor. Esta vez mi supervisor sí había visto las lesiones, había hecho su tarea, y bueno, le dijo, no, es mancha. Pero no puede ser, porque nunca vi mancha en ese establecimiento y vacunamos siempre y bla, bla, siempre la misma historia. Y terminó mandando 2 animales más, y esos otros 2 animales en los días posteriores también tenían lesiones de mancha, se le enviaron las fotos y demás. Bueno, terminó creyendo la historia de mancha. Pero bueno, hay miles de anécdotas. Por ahí la más sensacionalista es que mi primer necropsia en Estados Unidos fue un elefante. Obviamente que no la hice solo y que no sabía nada de elefantes, pero bueno, se armó un Ahí equipo. Sí hay que chairear, ¿eh? Ahí sí hay que chairear. Fue una necropsia que se hizo en varios días. De hecho, debemos haber procesado el último pedazo de tejido como al mes. Pero bueno, muchas anécdotas, ya te digo, uno aprende muchísimo de equivocarse, pero bueno, tiene que tener la humildad de saber sus limitaciones y saber que se puede estar equivocando y aceptar la palabra de gente que tiene mucho más experiencia que uno y que ha visto muchos más casos que uno, porque si no tenemos esa humildad o esas ganas de aprender y de escuchar a los demás, siempre nos quedamos con nuestro librito, con nuestra teoría, y muchas veces esa teoría está equivocada. ¿Dónde podemos saber más de DIVEC? El grupo que compone DIVEC es un grupo de gente que tiene una relación de amistad previa a la generación de DIVEC. Es un grupo de gente que está muy capacitada y que tienen contacto real con el campo en el día a día, sea porque son productores agropecuarios, además de veterinarios, o porque brindan servicio de diagnóstico a campo, o porque son veterinarios de campo. Entonces, tenemos colaboradores en Tandil, en Uruguay, en Bahía Blanca. Es la gente que me ayuda a mí con la generación de contenidos y que me va a ayudar con los cursos, cuando arranquemos con los cursos. Y después estamos en las redes sociales, Facebook e Instagram, como Diagnóstico Veterinario a Campo, y tenemos una página web que es www.divec.org, y un email que es divec.info@gmail.com. Esos son los contactos más directos. Solemos prestarle más atención a las redes sociales que al email, así que si uno necesita contactarnos o estar actualizado con las novedades de DIVEC, nos deberían seguir en las redes sociales, porque es a lo que más le prestamos atención, porque parece ser que es lo que más prefiere la gente también. Entonces,
hay mucho más demanda de interacción por las redes sociales que por email. Pero tenemos un montón de información en la página web del método de diagnóstico que estuvimos charlando, de cuál es nuestra misión, nuestra visión, de enterarse quiénes somos, cuál es nuestro pasado, dónde aprendimos, dónde nos entrenamos, etcétera, etcétera. Genial. Bueno, esto fue todo por hoy. Le agradecemos mucho a Santiago por la entrevista y bueno, cualquier duda que tengas, escribinos a campoanimal@gmail.com. Esperamos que estés muy bien y que tengas muy buena semana. El podcast de la vaca es una producción de Campo y Medio. Encontrarnos en campoymedio.com o en nuestras redes como @campoymedio y @lavaca. ¿Buscas trabajo de ingeniero agrónomo, veterinario o trabajo en general? Seguinos en Instagram como @laburosing, @laburosvet y @laburoscampo o entra a campoymedio.com/laburos. Si sos un emprendedor o estás por empezar un emprendimiento en el agro, te invitamos a seguir Agroemprendedores, un proyecto que realizamos en conjunto con Agrónomas Argentinas y Campo y Medio para conocer emprendedores del sector y así aprender a emprender dentro del agro. Si querés enterarte de todos los eventos, charlas y cursos del sector, tenés que seguir a Agenda Agropecuaria. Encontrarnos en Instagram como @agendaagropecuaria o entra a campoymedio.com/agenda-agropecuaria. Si precisas un veterinario de urgencias en el campo, encontrarlo en Directorio Veterinario. Estamos en Instagram como @directorio.veterinario y si no en la página campoymedio.com/directorio-veterinario. Muchas gracias por quedarte hasta acá. Todas estas publicidades son de proyectos nuestros. Si querés publicitar en este programa, escribinos a campoanimal@gmail.com.